Muchachos, ¿cómo están? Ustedes saben que el trading es una tarea de anticipación y por eso son importantes las velas pivot que vamos a ver en el capítulo de hoy. Estas son las que nos muestran cuándo la fluidez alcista o la fluidez bajista va a desaparecer. Nos muestran cuándo va a haber un cambio de dominio entre la oferta y la demanda o cuando va a haber un cambio de dominio entre los alcistas y los bajistas. Como ustedes saben, el objetivo de esto es comprar bajo y liquidar utilidades cuando el precio esté alto, o vender alto y liquidar utilidades cuando el precio esté bajo. Y este tipo de velas son las que nos muestran ese comportamiento, son las cuales nos muestran por medio de la psicología de masas cuando esos precios pueden estar en esos puntos correctos para hacer esas compras y esas ventas. Mi nombre es Andrés Escobar de Opciones para Invertir y vamos a ver el capítulo. Muchachos, antes de comenzar la clase, recuerden entrar al canal de OP Trading, darle al botón suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones cuando sigamos la siguiente clase y para que les notifique también cuando vayamos a publicar contenido de valor. Bueno, muchachos, vamos a comenzar a revelar cuál es el secreto mejor guardado por los traders de experiencia y con los cuales ganan en el mercado día a día. Y este se llama las velas pivot. Mucho ojo y mucha atención. Las velas pivot nos marcan cuándo puede ocurrir un cambio de dominio entre alcistas y bajistas. Estas velas nos pueden mostrar fácilmente dónde se da esa variación y esta se da en los techos y se da en los pisos. Como vimos en los capítulos anteriores, la fluidez alcista se da por medio de velas que tienen mínimos cada vez más altos y esta es la primera vela que interrumpe esa fluidez. Y como pueden ver, es bastante importante porque esta nos marca una probabilidad alta de que los precios bajen. Y en el piso, cuando la oferta viene dominando por medio de fluidez bajista, esta vela pivot, que es esta verde, es la primera que nos marca un máximo de vela por encima del anterior. Y eso hace que sea muy probable que los precios se vayan al alza. Vamos a verlo con mayor detenimiento acá. Los alcistas llevan el dominio por medio de mínimos de vela cada vez más altos y mensajes alcistas con cierres de vela cerca de los máximos, hasta que aparece esta vela, que es nuestra vela importante, nuestra vela protagonista, que es la vela pivot. Observen que este mínimo de vela está más abajo que las anteriores o que su anterior, y esa es la que nos marca esa variación entre la demanda y la oferta y la que puede hacer que sea probable que los precios comiencen a bajar. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ir otra vez a la plataforma de TradingView para poder mirar en dónde se dan esos giros en el techo, en dónde se dan esas velas pivot y cómo se pueden ver en la realidad. Vamos a tomar un pantallazo aquí para que hagamos una extracción de una porción de mercado y podemos hacer el análisis bien. Aquí podemos ver en esta parte que venimos desde el piso hasta el techo con una fluidez alcista que se da por medio de mínimos de vela cada vez más altos. Acá podemos ver como una escalera subiendo. La primera vela que no tiene este contexto es esta. Esta es la que rompe esa fluidez. Observen que este mínimo de vela es más bajo que el anterior. Entonces, esta puede hacer que los precios vayan abajo, como efectivamente sucedió aquí. Aquí vuelve a comenzar la fluidez alcista. Observen, ordenado, mercado ordenado. Y esta vela es una vela pivot de techo que puede hacer que los mercados vayan abajo, seguidamente como lo pueden ver acá. Asimismo, sucedió aquí. Observen, fluidez alcista, 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 y esto es una vela pivot. Seguidamente de esa vela pivot, el precio comenzó a ir abajo. Entonces ahí pueden ver que objetivamente
en esos techos por medio de esas velas pivot, es la primera vez después de una seguidilla de velas alcistas que se comienza a manifestar la oferta y que esa oferta con volumen puede llevar los precios abajo. Asimismo, para los pivotes de piso podemos ver la variación entre la oferta y la demanda. Venimos de un mercado fluido o de una fluidez bajista que se caracteriza por máximos de vela cada vez más bajos hasta que se da este giro. ¿Y qué podemos ver aquí? Que hay una vela, esta verde, que es de demanda, que es la primera después de esas cuatro velas anteriores que tiene un máximo más alto. De nuevo, máximos cada vez más bajos en escalera y esta es la que interrumpe esa fluidez con un máximo más alto que la vela anterior y que indica objetivamente que es la primera vez después de ese subconjunto de velas o después de ese tiempo determinado que hay demanda, que existe puja alcista y que puede hacer que los precios se vayan arriba. Vamos a ver un ejercicio práctico. Sobre ese mismo gráfico vamos a hacer una extracción de nuevo de la misma porción para que ustedes puedan ver que funciona tanto en impulsos como en retrocesos. Vamos a revisar este. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay una fluidez bajista por medio de máximos cada vez más bajos y la primera vela que rompe con este patrón y deja un máximo cada vez más alto es la siguiente, es esta. Después de eso pueden ver que hubo una variación entre la oferta y la demanda que se llevó los precios arriba. Aquí pueden ver un adicional, fluidez bajista por medio de velas con máximos cada vez más bajos y esta es la primera que tiene un máximo más alto y que nos indica que es una vela pivot que puede hacer probablemente que los precios suban. Aquí podemos ver otra, fluidez bajista, por medio de máximos de vela cada vez más bajos y esta es la primera vela que tiene un máximo más alto, esta. Y que es muy probable que haga que los precios se vayan arriba. Entonces esa es la forma de interpretar las velas pivot. Son las que rompen la fluidez bajista y que objetivamente comienzan a manifestar demanda y comienzan a manifestar poder alcista en el piso. Vamos a ver algunas consideraciones bastante importantes en el techo. Fíjense que la fluidez comienza por acá, por medio de mínimos de vela cada vez más altos. No tienen que ser todos de demanda. Observen que aquí hay una vela de oferta, como les expliqué en el capítulo anterior. Y esa fluidez alcista se rompe con esta vela pivot. Pero observen que también necesitamos mirar esa vela pivot, qué mensaje tiene, recordando el capítulo de mensajes de velas, que aquí también se los dejo arriba para que lo revisen y puedan comprender bien esto. Es muy diferente esta vela pivot en este techo que se da con un mensaje alcista y no es un mensaje bajista, entonces es muy probable que los precios no bajen, sino que continúen subiendo. Asimismo, esta fluidez alcista con mínimos de vela cada vez más altos que son interrumpidos por medio de esta vela pivot, pero es una vela pivot alcista. Fíjense que el cierre de la vela se acerca del máximo y no del mínimo, y lo que nos demuestra esto es que puede seguir el dominio alcista y que no es tan probable que comience a existir dominio bajista. A diferencia de esta, que tiene esta estrella, que podemos ver que comienza el dominio alcista por medio de fluidez con mínimos de vela cada vez más altos y se da una vela pivot que sí tiene un contexto bajista, que tiene un mensaje bajista y que objetivamente se puede ver con el cierre de la vela cerca de su mínimo, no como estas que su cierre se dio cerca de su máximo o más cerca de su máximo que de su mínimo. Entonces, esta vela pivot
en el techo es muy importante o es más relevante que los ejemplos anteriores, que este y que este, porque se da con un mensaje bajista que puede legítimamente hacer que el precio se vaya abajo. Vamos a ver un ejercicio práctico de esto. Vamos a tomar de nuevo esta porción de mercado, que es la acción de Adobe, una acción que me gusta bastante, y vamos a ver cuál es la diferencia de esas velas pivot con mensaje alcista y las con mensaje bajista. Observen que aquí venimos con una fluidez alcista por medio de mínimos de vela cada vez más altos y aquí se da una vela pivot. Esta es una vela pivot, pero observen el mensaje de esta vela pivot. Es un mensaje totalmente alcista con un cierre cerca de su máximo y fuera de eso observen el cuerpo de esa vela y su contexto, que es un contexto bastante alcista. Después de esto vamos a ver un mensaje contrario con una vela pivot, observen, fluidez alcista, y esta es una vela pivot. Observen que esta, después de ese subconjunto de velas, tiene un mínimo más bajo, pero es una vela totalmente diferente. Es una vela con buen cuerpo bajista y que cierra muy cerca de su mínimo, muy diferente a esta que cerró cerca de su máximo. Entonces, esta hace que, observen, el precio se vaya abajo y esas son las trampas en las que no podemos caer. Si bien esto es una vela pivot legítima, es una vela pivot que tiene un mensaje alcista. Esta es una vela legítimamente pivot, pero que tiene un mensaje bajista. Entonces esa variación entre demanda y oferta es más probable que se dé con una vela pivot de estas características a que se dé con una vela pivot de estas características. Como pueden ver, el mercado siguió derecho o el precio siguió hacia arriba. Y vamos a ver las consideraciones importantes en piso. Podemos ver que aquí venimos con fluidez bajista, con máximos de vela cada vez más altos, y esta es una vela pivot que rompe esa fluidez por medio de una vela con un máximo más alto que las anteriores. Entonces, esto es una vela pivot, pero observen el mensaje que nos entrega esa vela. Es un mensaje totalmente bajista. El inicio de esta vela es este. El mercado se fue arriba con poder alcista, pero inmediatamente hubo un rechazo bajista que se comió toda esa fluidez y la vela cerró muy cerca de su mínimo o más cerca del mínimo de la vela que el máximo de la vela. Entonces es una vela pivot, pero que tiene un mensaje bajista, muy diferente a esta que viene de fluidez bajista con máximos cada vez más bajos y que esa interrupción se da por medio de esta vela pivot, pero que tiene un mensaje muy diferente al anterior. Es un mensaje alcista. Fíjense que el cierre se da cerca del máximo y que incluso deja una mecha abajo, que nos quiere decir que después de esa apertura hubo un rechazo de los alcistas a esa oferta, se llevó los precios arriba, retrocedió un poco, pero cerró cerca de su máximo. Entonces observen que este mensaje alcista es muy diferente a este mensaje bajista. Ambas son velas pivot, pero tienen mensajes muy diferentes. Es muy importante que recuerden lo que vimos en el capítulo de mensajes de velas, porque esto nos evita cometer errores a la hora de comprar o a la hora de vender. En este caso, cuando el mercado está abajo, cuando los precios estén abajo, errores al comprar. Vamos a ver un ejercicio práctico. Para este ejemplo vamos a tomar esta porción de mercado y vamos a observar cómo se da esto en el piso. ¿Cuál es la diferencia de esos mensajes de vela que se dan en pivotes? Observen que aquí venimos con una fluidez bajista por medio de máximos de vela cada vez más bajos, y esta es la vela pivot. Observen que esta es la primera vela que tiene un máximo más alto, pero observen la característica de esa vela. El cierre está más cerca de su mínimo que de su máximo y fuera de eso nos dejó esta mecha de shock. Entonces, ¿qué pasó? Observen que el mercado siguió derecho o el precio siguió derecho. Asimismo, en esta podemos ver que venimos con fluidez bajista y esta vela es la vela pivot, pero observen de nuevo cuál es ese mensaje. Esta vela cierra más cerca del mínimo
que del máximo, y lo que nos dice es que tiene un mensaje bajista y efectivamente el precio sigue derecho. Acá por el contrario tenemos una fluidez bajista que se rompe por medio de una vela que con un mensaje alcista, observen, con un cierre cerca del máximo y se lleva el precio arriba. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Observen estas dos velas pivot, los cuales los mensajes de esos pivotes eran contrarios. En cambio esta, que su mensaje era un mensaje acertado, era un mensaje correcto. En resumen, chachos, las velas pivot de techo se dan cuando hay una pérdida de fluidez alcista, es decir, cuando el precio viene de abajo hacia arriba por medio de mínimos de vela cada vez más altos y se rompe con el primer mínimo de vela más bajo. Segundo, las velas pivot de piso se dan cuando hay una pérdida de fluidez bajista, es decir, cuando venimos con máximos de vela cada vez más bajos y se da la primera vela con un máximo más alto que el anterior. Ahí podemos ver que se puede dar o es muy probable que se dé un giro alcista. Y las velas pivot son relevantes, depende de la zona donde se encuentren. Esto lo vamos a ver en unos capítulos posteriores y se llaman las zonas de reacción, que son los soportes y las resistencias. Cuando las velas pivot se dan en esas zonas de reacción, ahí es donde vamos a preparar las entradas. Tengamos un poco de paciencia que vamos a ir avanzando en el curso. Recuerden seguirnos en opciones para invertir en Instagram y en OP Trading en Facebook. Que estén muy bien, hasta pronto.